2015 fue la primera vez que participé en debate político con 12 años y fui subcampeona nacional. He sido en ese entonces de las más jóvenes en llegar a uno de los primeros lugares nacionales, y en 2016, con 13 años, me convierto en la campeona más joven en la historia del concurso, y hasta el momento es título que sigo teniendo porque no ha ganado uno de 12 aún. Para hablar un poco más, actualmente me he empezado a capacitar en debate parlamentario, que ahorita les voy a explicar qué es, y pues he realizado diversas campañas, he sido tallerista, conferencista a nivel nacional, lo que me ha llevado a ser galardonada con el Premio Nacional de la Juventud en aportación a la cultura política y a la democracia el año pasado. Otra de las cuestiones que también me gusta mucho hacer es que en 2017, cuando fue la edición de debate político, me mandaron a llamar para ser conferencista y también para ejercer como jurado a nivel nacional. Hoy pues les voy a explicar un poco la dinámica. También, no sé si ustedes ya son conocedores que existe en la plataforma del INJUVE un manual de escuela de debate político. Ya lo habían visto, ¿verdad? Sí. Pero se han de preguntar en muchos sentidos o varias cosas qué es lo que significa este manual, porque... Uy, otra vez. Porque tal vez tenga términos que son un poco complejos de entender, o tal vez los ejemplos no son los más fáciles de comprender al momento de que lo estamos leyendo, pero por eso estoy hoy aquí. Primero, me gustaría comenzar con ustedes empezando la definición de lo que es el debate. El debate va a ser una técnica o forma de comunicación en donde dos posturas, o en este caso puede haber una tercera, se van a afrontar para así hacer una discusión organizada de ideas. Una de las partes esenciales que siempre va a tener el debate, como para entrar un poco en contexto, van a ser los elementos de comunicación que nos van a poder llevar a la creación de nuestros argumentos. En este caso son 6 los principales. El primero es el proceso, que es el conjunto de argumentos que ocurren en una secuencia. Es como nosotros vamos a ir presentando nuestros argumentos siempre de una manera organizada. Por ejemplo, este es mi primer argumento, este es mi segundo argumento, este es mi tercer argumento, y así consecutivamente. Nunca podemos pasar de estar hablando de un argumento y sin hilo lógico lanzarnos a otro. Esto tal vez es un poco complicado explicándolo así, pero ahorita vamos a profundizar un poco más en esto. El segundo es la interacción, que en este caso va a ser como tú y tu contrincante pues se van a relacionar durante el debate. No sé si también ya sabían que puede existir la posibilidad de que haya un debate de 3. Sí, ok, es una terna. Aquí como procede es que se rifan y se meten a una pequeña urna 2 posturas a favor y 2 posturas en contra. De tal manera que siempre va a tener que existir 2 posiciones de un lado y una de otro, ya sea a favor o en contra. Cuando pasa, vamos a ver más adelante los criterios de calificación, que la persona que tiene el conocimiento al respecto somos nosotros y no la otra parte. Bueno, otro de los puntos es la intención. ¿Qué intención nosotros le queremos dar a nuestro argumento y qué giro también le queremos dar al debate? En este caso, queremos que el debate se centre de nuestro lado de la mesa, evidentemente, ¿no? Y que todo el debate hagamos que nuestra contraparte se concentre en simplemente refutar, refutar y refutar. Porque al momento de que una persona solamente está refutando y no está planteando ideas a la mesa, es realmente como si no estuviera realizando un buen debate y como si no tuviera las ideas fundamentadas pues para poder desarrollarlo. Perdón, oye, del punto anterior, ¿no es un tanto injusto poner 2 contra 1? Es decir, 2 cabezas piensan más que 1. Es como esta parte y por eso siempre se hace la división, porque no hacen equipo. Simplemente es por separado y es como también el sistema que manejan desde el nacional. Por ejemplo, a mí durante 2016 me tocó una terna precisamente en semifinales, 2 chicos a favor y yo sola en contra. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Repartir ese tiempo y a la larga funciona mucho mejor, porque tienes muchísimos elementos más para poder refutar a ambas partes, primero dirigiéndote a uno y luego a otro, y después de eso estás tú con tus argumentos. En verdad es una ventaja demasiado grande muchas veces estar solo, porque ¿qué sucede cuando estás en 2? Puede en el supuesto de que un compañero tenga muchísimas ideas similares a las tuyas
y no sepas cómo desarrollarlas o cómo poder hacer tuyos esos argumentos, es cuando entras como en esa parte de cómo le hago ahora. No es injusto porque se te brindan los mismos tiempos y además estas dos personas no pueden hacer equipo nunca, eso es completamente definitivo, y es como si simplemente estuvieran desarrollando cada uno su tema. Perdón, retomando lo que dice él, no es como el debate presidencial donde no hay que tomar una postura tanto a favor o una postura en contra, sino que hay que tomar de ambas para poder con argumentos refutar la propia postura de uno. En este caso no es tanto como el presidencial, porque ahorita vamos a entrar en esta parte, porque en el debate presidencial lo que hace, se te plantea una pregunta eje, y de una vez se los explico. Para el debate presidencial se te plantea una pregunta eje como lo pudimos estar viendo en las elecciones. A partir de esa pregunta eje es como cada uno de los candidatos va a empezar a desarrollar su postura. A partir de eso sigue la sección de réplicas, y en esa sección de réplicas es donde se puede hacer la retroalimentación, pero el candidato siempre debe seguir defendiendo su postura. En este caso es una postura propia, a diferencia del debate político. En el debate político se te plantea ya la postura. Entonces tú tienes que desarrollarla en contra o a favor. Nunca puedes, en este caso, emplearte en un estado neutral, que en este caso sería estando a favor y estando en contra. Jamás podemos estar en un estado neutral en debate político. Siempre va a tener que ser a favor o en contra, que es como la diferencia, que el debate presidencial permite un poco más la expresión de ideas propias en base, pues en este caso, sobre propuestas, sobre cómo nosotros podemos dar solución a un problema social o colectivo, y es esa la diferencia entre debate político y debate presidencial. Y por otra parte, hablemos ahora de la diferencia del debate parlamentario. El debate parlamentario va a ser aquel que va a ser la representación de un congreso, en donde existe un presidente, existe un vicepresidente, existe un extensionista o senador y existe un látigo de gobierno. En el debate presidencial va a haber dos lados de la mesa. La mesa de proposición, que es a favor, y la bancada de en contra, de oposición. En este caso, a su vez, pero ya es un poco más complicado, se divide en dos. En la Cámara Alta de Gobierno, en la Cámara Baja de Gobierno, en la Cámara Alta de Oposición y en la Cámara Baja de Oposición. Y sucede exactamente lo mismo. Estás del mismo lado de la mesa, yo estoy a favor, soy Cámara Alta de Gobierno con mi pareja de debate, porque es por parejas de debate generalmente. Mi pareja es presidente y yo tengo que reafirmar como vicepresidente lo que dijo mi presidente y defenderlo. Y plantear evidentemente argumentos. Y como bancada baja, como extensionista o como senador, yo no puedo retomar los argumentos de mi Cámara Alta, aunque sean de mi mismo equipo. Tengo que hacer nuevos argumentos para que entonces yo haga mío el debate. Y por último, como látigo de gobierno, hago y defiendo principalmente lo que dijo mi extensionista y hago y retomo en general los aspectos que se abarcaron durante el debate y por qué la bancada ha ganado, que es la pequeña diferencia. Otra de las cosas que sucede durante el debate parlamentario son conocidos como puntos de choque, y muchas veces también aquí se dan. Los puntos de choque los van a generar en su tercera intervención, y pueden llamarlos así, o en este caso simplemente hacer una enumeración de sus argumentos. Los puntos de choque van a ser aquellos cuando tú planteaste una idea y tu contraparte dijo otra cosa, que es decir, yo puedo plantear, ¿no? Yo puedo decir, el modelo de emprendimiento en México no es la salida para el desempleo porque no tiene un ecosistema emprendedor que me dé una base para que, en este caso, los jóvenes se puedan desarrollar, ya que ni siquiera está regulado por la ley. Puede ser uno de mis argumentos, ¿no? Y entonces, mi otro compañero puede decir, ok, sin embargo, el ecosistema emprendedor tiene un ambiente para hacer negocios. Ese ambiente para hacer negocios nos produce, en este caso, a jóvenes como autosuficientes, lo que hace que nosotros podamos crear nuestra empresa, que es el entorno principal para hacer la empresa, por lo cual puedo decir que es un modelo libre, que no tiene que estar regulado bajo la ley y que por eso ya existen artículos constitucionales que pues se ven relacionados con ¿no? Y es como se va dando pues esa disputa durante el debate, y esto se llama punto de choque. Entonces, yo dije
que no es un modelo eficiente, mi compañero dijo que sí es, pero explico por qué yo sigo estando bien en mi postura. ¿Alguna pregunta sobre esto? Ok. Otro, el objeto, que son las ideas y los conceptos. Como tal, creo que está bastante sencillo, es como yo voy a poder desarrollar una idea principal durante el debate, que en este caso mi idea principal es mi argumento, y mis ideas secundarias son cómo yo voy a defender ese argumento y cómo voy a poder evitar que pues, la contraparte me deshaga todo el argumento. El quinto son los actores, son los emisores y los receptores. En este caso, pues somos nosotros, las dos personas que estamos debatiendo, o tres personas que estamos debatiendo, y el público. ¿Cómo nos vamos a dirigir al público? Y también es muy importante en ese sentido la imagen corporal, la imagen que nosotros demos a nuestra audiencia, y más adelante les voy a explicar por qué. Entran al sector de 18 a 29 años. Y ahí es donde yo tengo la pauta. Los partidos políticos simplemente se centran en atender las necesidades de aquellos de 18 a 29 años. Yo tengo 12 años y estoy interesada en la participación política, porque, ojo, la participación política no solo es ir a votar. La participación política es hacer lo que ustedes están haciendo en este momento, escuchar una conferencia, es ir y ayudar a campañas para la población, es hablar sobre algún tema específico que como ustedes como población les interviene o les interesa, eso es participación política en general. Entonces va a ser el panorama tan amplio como ustedes le puedan dar al debate que les haga la solución a su pregunta. Podemos refutar, que es lo importante durante el debate. Entonces nosotros vamos a poder dar la contestación, evidentemente la contraparte, porque eso es lógico, va a decir que estamos mal, pero nosotros durante nuestra siguiente intervención vamos a poder decir que no es válido que nuestro compañero diga que nosotros estamos mal. Porque uno, es una pregunta neutra que nosotros estamos basando durante el debate para poder dar una explicación mucho más a fondo del tema y para el entendimiento del jurado y del público. Y segundo, ¿no? Que como yo la contesté en este sentido, puedo decir que es la manera correcta de hacerlo y ya explicamos qué elementos planteamos durante esta pregunta y lo relacionamos directamente con alguno de otros de nuestros argumentos. ¿Sí? Ahora ya vimos investigación, ¿verdad? Ok, bueno, la investigación es la necesidad de pruebas, encontrar y contrastar pruebas y probar o rebatir hipótesis. En este caso es todo lo que nosotros vamos a estudiar. Si algo les puedo decir es que una de mis principales armas durante el debate político de 2015 y 2016 fue principalmente todo lo que estudié. Era simplemente leer y leer y leer muchísimo para todos y cada uno de los temas, tanto introducción como a favor y como en contra, y después de eso era técnicamente estar desde las 3 de la tarde que regresaba a la escuela, hasta las 3 de la mañana estudiando. Y era leer leyes, leer reformas, pero completas. Por ejemplo, la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazos en Adolescentes, que fue el tema de 2015, la ley completa, la resumí y así es como tuve muchísimas armas para el debate. Ahora la negociación, que es el conflicto de intereses, satisfacer los propios intereses y llegar a un acuerdo aceptable para las partes. ¿Qué es lo que les mencionaba? Son los puntos de choque. En este caso es lo que tu contraparte mencionó, lo que yo mencioné, que generó, pero porque yo sigo estando bien. O en este caso también puede ser cuando tu contraparte te da la razón, y no te das cuenta que sin querer tu contraparte, o porque se equivocó de postura, porque sucede mucho, créanme, que si le toca la primera intervención se equivocan de postura, pues tú simplemente das a denotar que agradeces a tu contraparte que por fin estén llegando a un punto de acuerdo y se esté sumando a tu postura. Y la persuasión, que es el conflicto de opiniones, persuadir a la otra parte, resolver o aclarar un asunto. ¿Qué es lo que les mencionaba? Simplemente también la parte de las preguntas, ¿no? O de algún argumento. Yo solo estoy intentando persuadir a mi contraparte. Y ahora vamos a ver dos modelos de debate principales, que es el modelo de debate Toulmin y el modelo de debate Are. Les voy a explicar a rasgos generales qué son todos estos dos, porque nos sirven para la formulación y la creación de nuestros argumentos. Empezamos por el Are. El Are se va a componer de tres elementos principales. El primero es la afirmación, que como les mencionaba hace unos momentos, es la idea principal de nuestro argumento y es el nombre que se le pone al mismo.
Nosotros, y esto se hace más durante debate parlamentario, se establece que como forma parte de la Unión Europea, pues es un británico. O la cuarta, la reserva, a menos que los padres sean extranjeros, entonces él o ella será americano naturalizado. Esto quiere decir que bien Henry pudo haber nacido en Bermuda, él es británico, pero sus papás son americanos, entonces él puede ser acreedor pues a la nacionalidad americana. La reserva es lo que nosotros vamos a guardar de nuestro argumento y no lo vamos a mencionar al principio. Es lo que va a poder, en dado caso de que nuestra contraparte nos lo conteste, poder nosotros tener otro elemento más para garantizar que nuestro argumento sigue estando bien. En este caso, los padres de Harry pueden ser americanos, pero Harry sigue siendo británico porque nació en Bermuda. Y la aserción cualificada. Entonces, presumiblemente, Harry es británico. ¿Qué quiere decir esto? Que pues ya bajo el razonamiento que generamos con todo este modelo argumentativo, pues es el resultado que nos da. Pero este modelo argumentativo es así. Disculpa, no, ayer estaba viendo que no lo entendí. ¿A qué tiene que ver la reserva con...? Digan, se me hizo esta tal falacia, pero por tal y tal punto. Entonces se explica, en este caso, no lo que es la falacia, sino por qué el compañero cometió la falacia. Y la ad hominem. Esta es muy importante también, porque es cuando se hace un ataque hacia tu persona. Entonces, en este caso, como les mencionaba, que a mí me tocó que me dijeran ignorante, yo bien pude haberle dicho que mi compañera estaba cometiendo una falacia ad hominem hacia mi persona, porque en lugar de estarse centrando en el debate, se estaba centrando en atacarme personalmente. Esa es la falacia ad hominem, y esa es bastante válida durante el debate. Creo que es como de las pocas que sí se les da bastante relevancia entre jurados, porque se está dando a denotar que te está atacando a ti, y pues no es válido durante un debate. Y ojo, tocó en 2016 que un chico de Guerrero, de hecho, aproximadamente tanto, porque no tiene la cifra exacta, no es para nada incorrecto usar el término aproximadamente. Y si, por ejemplo, digamos que la cifra es de 5,000, y yo digo aproximadamente entre 4,000 y 8,000. Pues ahí sí, es porque tú no sabes del dato, y ojo, tu contraparte te lo contesta, porque si lo tiene, pues a quien afectas a ti, ¿no? Porque puedo decir, son 5,000 personas, el dato exacto, pero yo no me acuerdo. Entonces dijo, son como entre 4,500 y 4,800 aproximadamente, y mi contraparte dice, a ver compañero, la cifra exacta nos dice esto, entonces pues ¿quién muestra mal eres tú? En este caso, simplemente el aproximadamente se va a utilizar cuando la encuesta lo diga, ¿no? O sea, cuando digas son aproximadamente tantas personas a las que se le hizo la encuesta. Tú no lo estás diciendo, lo establece el estudio. En caso de que nuestro oponente diga eso y nosotros traemos la cifra, digamos, en nuestras hojas de ayuda, ¿podemos revisarla? Pueden ustedes revisar su cifra, y si su compañero se dan cuenta de que está equivocado en la cifra, hacer de notar que su dato es erróneo, porque ya hay un dato nuevo que es eso. Yo tengo una duda. Si uno mismo se da cuenta de su error, y es un error grave que en cualquier momento se puede dar cuenta tu contrincante, ¿es mejor hacerlo notar propiamente? No. ¿O esperar a que el otro lo diga? No, ya. Si te equivocaste, ya ni siquiera digas que te equivocaste. Simplemente déjalo pasar y pues ni modo de contestar a tu contraparte que te equivocaste, ¿no? O sea, a menos que sepas cómo darle el giro, que esa es como una de las cosas pues más importantes durante el debate y que nos hace pensar mucho. Es como, ching, me equivoqué, ¿no? Pero ¿cómo lo compongo? Entonces... ¿Puedes componerlo en una refutando? Sí, pero no componerlo me refiero perdón, me equivoqué, es esto, ¿no? O sea, simplemente decir, eso, abarqué este punto, pero este punto no se refería a lo que mi contraparte estaba diciendo, sino, y ya vuelves a tomar tu línea argumentativa, sí. Pero si te equivocas y ya de plano es muy grave y tu contraparte te lo contesta, ya ni le contestes eso que te digo. O sea, ya es mejor como saber que te equivocaste y seguir, y en este caso pues ponerte ya un poco más a fondo y dar lo mejor de ti, porque si te equivocaste sí te puede pues costar el debate. Sí, en esta falacia de accidente aplica a la inversa, o sea, por ejemplo, lo que decía el compañero de la experiencia personal, generalizar, también aplica
el hecho de lo general quererlo hacer particular. Sí, también aplica. Es como a la inversa, pues esta parte de un caso particular, lo estoy generalizando, y pues es lo mismo, ¿no? O sea, un caso propio también lo estoy generalizando y pues no se puede. Porque pues en este caso no estaría siendo la manera idónea de poder hacer el debate. Simplemente de accidente, cuando nosotros utilizamos un caso, por ejemplo, el amparo que hizo la Suprema Corte de Justicia a la Nación a las 4 personas para el uso de marihuana, ese caso que yo quiera decir, porque a ellos se los hicieron, se los tiene que hacer a todo el mundo, ¿no? O sea, es un proceso penal demasiado largo en donde yo puedo utilizar eso y tal vez esté bien si mi contraparte no sepa contestármelo, ¿no? Pero me puede decir, a ver, compañero, estas 4 personas se les dio el amparo primeramente porque ellos antepusieron su derecho al libre desarrollo de la personalidad, que es lo que les permitió que se les diera el amparo. Para que una persona pueda, en este caso, querer acceder a este amparo, tiene que pasar por todo el proceso penal para poder ser acreedora, pues en este caso, al uso lúdico de la marihuana, ¿no? O sea, es explicar que es todo un proceso el que se tiene que hacer para llegar a tal punto y no simplemente decir, no, porque ellos se los dieron, se los tiene que dar a todo el mundo, ¿no? O sea, hay un proceso en medio de estas dos partes que se tiene que explicar, ¿no? Porque hay casos que no son tan simples como se mencionan y que tienen un fondo demasiado, pues, grande, ¿no? Otro ejemplo, los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, en donde por una parte está el hecho que se dice, y son las 2 versiones, una que fue por desaparición forzada y otra porque la persona que estaba en el DIF en este caso estaba involucrada con el narcotráfico. Entonces, eran las 2 versiones que existían al momento de que no sabemos qué pasó con ellos, con los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. No podemos saber, pues en este caso, qué tanto es una desaparición forzada y qué tanto pues fue por narcotráfico, ¿no? Que pueden ser las 2 vertientes, porque por ejemplo uno de los temas en 2015 fue urgente una ley general de desaparición forzada en México. Entonces en la postura en contra podrías decir que no, porque no se sabe si realmente fue desaparición forzada, ¿no? Porque existe la otra parte de la moneda, la otra historia que dice que fue por narcotráfico. Entonces si esas 43 personas desaparecieron por narcotráfico, no es desaparición forzada, porque la desaparición forzada es cuando un agente del gobierno hace desaparecer a una persona y la priva de su derecho de la libertad. Ahí es desaparición forzada. Ok, de accidente inverso. Consiste en generalizar apresuradamente. En estos casos también los cometen muchas personas, en este sentido, cuando se dice que todos los jóvenes en México queremos participación ciudadana. Estoy generalizando apresuradamente muchas veces porque quiero abarcar rápido mi argumento, porque ya no tengo tiempo, y es como uno de los pequeños, por eso es accidente inverso. ¿Qué es lo que sucede? Se generaliza apresuradamente y como que se contrapone, ¿no? Entonces es como ser concretos, ser específicos, y ahorita lo vamos a ver en el hecho de la tercera intervención, que ahí es donde lo pueden hacer y está permitido, porque es como para dar a denotar que ya terminó su postura y lo que ustedes piensan al respecto, pero ahorita lo vemos. La causa falsa. Tratar como causa de un fenómeno algo que no lo es. La forma más común de esta falacia consiste en afirmar que algo es causa de un fenómeno debido a su cercanía. P ocurre cercanamente en espacio-tiempo a Q, por lo tanto P causa Q. Es como si yo digo, ¿no? En este caso, por poner un ejemplo bastante general, puedo decir, ¿no? El porfiriato ocurrió cercanamente, tanto en tiempo como en espacio, a la Revolución Mexicana. Entonces, por lo tanto, el porfiriato causó la Revolución Mexicana. Podríamos decir a grandes rasgos que es un hecho válido, pero, y aquí es donde entra también la importancia del estudio, si realmente la Revolución Mexicana hubiera sido por quitar a Porfirio Díaz del poder, la Revolución Mexicana hubiera terminado en 1911 cuando Porfirio Díaz decide dejar el poder en México. Pero, ¿qué sucede? Sigue Madero, sigue toda esta lucha que pues técnicamente termina ahora con el presidencialismo, con Plutarco Elías Calles, y empezamos pues en la dictadura perfecta ahora. Entonces pues ahí decimos que en teoría, o más bien no en teoría, sino en afirmación, que pues el porfiriato no causó la Revolución Mexicana, porque la Revolución Mexicana hubiera terminado cuando Porfirio Díaz se fue de México, y no.
persiguió mucho tiempo, entonces fue una lucha por el poder. Entonces, la petición de principio, y por eso es la importancia de poder conocer de todos y de cada uno de los temas. Ahora, la petición de principio, suponer la verdad de lo que uno quiere probar. En realidad, las premisas de este argumento circulan, se implican la conclusión, pero es falaz porque la implican trivialmente. Por lo tanto, P, o en este caso, no sé, digamos, por lo tanto, la equidad de género en México se ha venido trabajando porque tenemos leyes, porque hemos podido, en la reforma en materia de transparencia, tener un 50% de mujeres y un 50% de hombres en cargos, pues supuestamente de elección pública. Entonces, pues está bien. Pero, ¿qué sucede? Pues se hace, en este caso lo estoy mencionando, en una conclusión, pues entonces digo, ya se hizo, tenemos la ley, entonces está correcto. Pero es ahí donde va a haber el contraste de la realidad. Ok, sí, está un 50% de hombres y un 50% de mujeres, pero ¿qué sucede, no? Todavía hace falta trabajar en la parte de la realidad, ya que en primera instancia nada más hemos tenido una mujer gobernadora, en este caso, y es histórico también esto, y se nos va a mencionar, y lo van a poder mencionar durante su debate, por primera vez en la historia va a haber aproximadamente un 50% de hombres y un 50% de mujeres en el Senado de la República, exacto, porque si no mal me equivoco el dato fueron 63 mujeres y 61 hombres, es completamente histórico que esto aconteciera, y lo pueden utilizar en algún tema, no me sé la verdad la lista de esos temas, pero busquen bien el dato, es completamente histórico, es la primera vez que en México sucede esto. Y pues mencionar, ¿no? Y para empezar, si esto fuera real, tendríamos ya una mujer presidenta, ¿no? Cuando ni siquiera se ha dado. ¿De qué sirve que tengamos la ley si no lo aplicamos a la realidad? Ahora, apelación a la emoción. Utilizar el lenguaje expresivo para excitar al entusiasmo y la emoción. Es lo que muchas personas hacen también, en donde dicen, y es por eso que hoy tenemos que luchar por México, porque México nos necesita. Están haciendo apelación a la emoción para que las personas o para que su público pues se levanten y se proclamen en su postura cuando no tienen ninguna solidez, o no tienen ningún dato sólido que lo sustente, simplemente está diciendo que se necesita luchar, o sea, ya sabemos que se necesita luchar, pero ¿cómo me lo compruebas, no? Es lo que muchas personas hacen y tampoco es correcto, ¿no? Entonces la declamación no es parte del lugar, declamar. No. La declamación no, para nada. Es ahí la diferencia entre oratoria, declamación y debate. Pues declamación es decir, una poesía, en este caso puede ser de propia autoría o ya de un autor en específico, y oratoria es dar un discurso. Ojo, el debate no es oratoria. El debate es la confrontación de ideas, el debate no es ir a decir un discurso, que es una de las, de hecho, diferencias que se recalcaron mucho, porque acá también lo tengo. Este es el manual de debate político de 2015 y de 2016, en donde se nos aclara desde el principio, debate no es oratoria. Entonces, nunca, o más bien no se debe de hacer, porque también se toma en cuenta, nunca vas a ir a dar un discurso a un concurso de debate. Entonces, si estoy, por ejemplo, en el debate y mi contrincante empieza, y en las entrañas del gobierno, en la última, y yo contesto, puedes decirle que muy bonito su discurso populista, y se puede ocupar de manera como para afectarlo. Sí, claro que sí, o sea, puedes decirle. Tenemos un claro ejemplo de que mi compañero está siendo completamente populista, ya que únicamente nos estará diciendo un discurso muy bonito que todos queremos escuchar y sabemos que México necesita, pero en el debate venimos a confrontar ideas, en el debate venimos a confrontar datos, en el debate venimos a confrontar argumentos, y no simplemente mencionar una idea generalizada, y lo puedes mencionar bonito, que sabemos que el pueblo mexicano necesita, pero necesitamos cosas más importantes. O sea, lo dices bonito, pero ya se lo contestaste. La utilización de prejuicios se descalifica. Un ejemplo. Por ejemplo, decir, es que una mujer no puede llegar a la presidencia porque no tiene la misma capacidad de relación que un hombre. Pues simplemente el hecho de utilizar prejuicios durante un debate no es correcto, porque muchas veces los prejuicios ya se ven como opiniones personales y no como argumentos, ¿no? Entonces, en ningún momento vas a poder decir que una mujer no tiene la capacidad de un hombre porque son completamente iguales intelectualmente, ¿no? Entonces, si yo en mi debate notara que estoy con un contrincante, por ejemplo, machista o incluso misógino y hago que saque esa parte, ¿no lo van a descalificar?
Nada más. No, en ese caso, nosotros como jurados sí nos damos cuenta cuando una persona está siendo misógina o hasta cierto punto machista. Ojo, porque una cosa es tener una postura y otra cosa es que tu contraparte pues ya empieza a utilizar este tipo de hechos, ¿no? Que se empiece a involucrar en una postura machista, que se empiece a involucrar en una postura misógina, etc. Ahí sí, tú se lo puedes hacer de notar a tu contraparte. Y es que lástima que mi compañero esté haciendo esto porque simplemente nos está dando a denotar la realidad en la que se encuentra México. Y es por eso que este lado de la mesa sigue planteando sus argumentos en que necesitamos seguir trabajando. Y sigues con tu línea argumentativa. Sí afecta el prejuicio con la mujer, en la religión. Sí, claro que lo afecta. En el fútbol. Es que he ahí el saber el tacto del debate. El debate es una cuestión de demasiado tacto, en donde, por ejemplo, no en debate político, pero en debate parlamentario, te ponen a debatir temas de religión, te ponen a debatir temas de cualquier hecho del mundo. De hecho, para el debate parlamentario no puedes estudiar como ahorita ustedes tienen la fortuna, una lista de temas. En debate parlamentario te pueden poner a hablar hasta de un país más remoto, ¿no? Que ni siquiera sabías que existe. Te dan una pequeña información y tienes que desarrollar el tema con eso, que es la diferencia con pues, debate político, ¿no? Que tienen la fortuna de poder saber los temas y precisamente para eso evitar pues esta cuestión de posiciones misóginas, posiciones machistas, en donde realmente pues ya estés atacando a la población, ¿no? Entonces hay que estudiar lo políticamente correcto. Lo políticamente correcto, por eso es debate político. Tienes que ser políticamente correcto. Sí, perdón, disculpa. En la vida real todo esto no, en la práctica todo esto no se utiliza. No. Pero hablando puntualmente del debate del concurso, si me limito a demostrar que sé, me limito a demostrar mis conocimientos, porque me está diciendo que el jurado es muy, que sabe bastante, ¿no? Si no me limito a evidenciar al contrincante, sino nada más refutarlo con argumentos y demostrar que sé, con eso me basta para ganar este concurso, este debate. Pues ojo, ganar debate político es una cuestión bastante subjetiva. Todo concurso va a ser bastante subjetivo, pero sí te puede beneficiar mucho el hecho de que conozcas demasiado del tema. O sea, personalmente lo que les puedo decir me ayudó a ganar debate político fue el estudio. Fue mi fuente principal, fue lo que hasta la fecha sigo haciendo y me sigue ayudando tanto en debate político como en cualquier otro tipo de debate, ¿no? Entonces, si tú das a denotar que conoces del tema, que estás dando argumentos, que estás refutando todos y cada uno de los elementos que tu contraparte dice, o sea, literalmente lo dejaste muerto, es evidente que tú ganas ese debate, ¿no? Lo que convierte el debate en debate es el punto de choque. No, no necesariamente. Lo que convierte el debate en debate, pues es que siempre va a ser una discusión organizada de ideas, nunca va a ser ofensiva. Y pues también como el lado de la mesa, que tal vez tuvo la postura, no la postura, sino los argumentos más acertados. Porque, ojo, en el debate nunca vamos a poder decir si algo está bien o algo está mal, porque por eso es debate. Bueno, es que lo que yo entendí sobre la pregunta que hizo el compañero es que si yo digo mi conocimiento sin generar un argumento en contra o a favor, sería como solo exponer, ¿no? Pues no, para nada, al contrario, bueno, estás exponiendo tu conocimiento, pero también es esta parte importante de la refutación, ¿no? O sea, un debate, ojo, no se puede centrar solo de conocimiento, solo de argumentos que tú lleves y nunca contestar, porque en este caso no estás contestando, entonces pues no estás generando los conocidos puntos de choque. Y por otra parte, ¿no? Si argumentas, refutas, concluyes y realmente muestras el panorama amplio de que tú tienes la postura correcta, piensas, razonas, tienes la lógica suficiente para poder contestar en el momento, entonces estás dando cuenta que eres un polemista que tiene el perfil demasiado amplio, pues para poder desarrollar un debate de calidad, ¿no? Entonces es esa como pues, la parte importante. Argumentar, razonar, tener lógica y refutar. Sí, entonces esa es de hecho una de las partes importantes que se nos planteó en este manual. La lógica ante la naturaleza del problema. ¿Qué quiere decir esto? Cómo yo puedo razonar rápidamente todo lo que se nos plantea en nuestra contraparte, en este caso pues en el panorama de un problema. Entonces es uno de los puntos más importantes, la lógica ante la naturaleza del problema.
Entonces, bueno, nos quedamos en petición de... apelación a la... Ah, no, ya terminamos. Y, ok. Ad populum. En este caso es ser populista, como la misma palabra lo dice, es cuando muchas, si se dan cuenta, se parecen demasiado. Entonces, por eso muchas veces, si no lo sabemos utilizar, pues es mejor no hacerlo, ¿no? Simplemente darlo a denotar con conocimiento. El ad populum es cuando nuestro compañero está siendo populista, ahí se lo hacemos denotar con que está siendo populista. Y después tenemos la falacia de apelación a la fuerza, que es utilizar explícita o implícitamente el chantaje o la amenaza para que se acepte una idea. En este caso, mi contraparte, o yo menciono un argumento, mi contraparte quiere decir, o nos dice, ¿no? En verdad, qué lástima que para nosotros, como público preparados que somos, el compañero esté mencionando esto. En verdad, qué lástima. Pues estoy utilizando el chantaje, uno, para toda mi sala, para el jurado y para mí mismo, ¿no? Yo soy la víctima en esto. Entonces, por eso está haciendo apelación a la fuerza, porque uno está intentando chantajear pues a toda la sala, ¿no? Sin siquiera mencionar un argumento. Luego, conclusión inatinente. Dice, un argumento que permite establecer una particular conclusión se dirige a probar una conclusión diferente, ¿no? Aquí vamos a ver, de hecho creo que es bastante sencillo el ejemplo que nos pone. Una buena razón para sostener la calidad del presidente es que es honestamente un buen padre de familia. O sea, simplemente estoy diciendo, no sé, que porque el presidente de la República es un buen padre de familia, entonces es un buen presidente, ¿no? No puedo decir eso porque para que nosotros podamos decir que es un buen presidente, pues no simplemente tiene que ser un buen padre de familia, evidentemente, ¿no? O sea, tiene que cumplir con una serie de características bajo el margen legal de la ley, que esté haciendo un buen servicio para pues el pueblo mexicano, que independientemente de ello esté haciendo cumplir las leyes, que en este caso esté abatiendo la corrupción y todo este sentido que tiene que ver con la política mexicana, puedo decir entonces que es un buen presidente, no únicamente con un discurso o porque digo que es un buen padre de familia, como nos plantea el ejemplo. Ahora, el equívoco, un argumento donde accidental o deliberadamente confunden los distintos significados de una palabra. Esto sucede mucho, sobre todo en las introducciones, que es cuando yo planteo en este sentido un concepto y mi compañero me quiere refutar el concepto, ¿no? Entonces, como que la verdad no tiene lógica refutar los conceptos, pero eso sí, ojo, lo que pueden hacer es, ok, mi compañero nos acaba de definir los aspectos preliminares para este debate, pero no los está enlazando con el tema. Y es por eso que yo me permitiré hacerlo para el pleno entendimiento y desarrollo de este debate. ¿Qué quiere decir esto? Empiezo, ¿no? Que el modelo educativo en México representa una dinámica social para las y los niños o los jóvenes de México. Esto quiere relacionarse directamente con la educación. A su vez, puedo decir que Jean Piaget definió la educación como un proceso de desarrollo intelectual y moral del individuo. Este modelo educativo, a su vez, se va a ver reflejado en dos dinámicas sociales. El primero, en el artículo 3º constitucional, y el segundo, ¿no?, en cómo nosotros vamos a aplicarlo a la población. A su vez, puedo decir que el modelo educativo tiene tres programas principales, ¿no? Escuelas eficaces, escuelas de tiempo completo y, se me va el nombre, pero es escuelas con tecnología. No recuerdo muy bien el nombre. Y a su vez, todo esto nos va a llevar directamente al entendimiento de nuestra pregunta. El modelo educativo corresponde a la dinámica social de las y los adolescentes. Entonces, a partir de que yo ya planteé todo este panorama, si se dan cuenta, relacionando conceptos, relacionando las escuelas de tiempo completo, relacionando los programas, los puedo llevar a mi pregunta. Y ahora tengo un panorama demasiado claro que mi contraparte no estableció porque simplemente me dijo definiciones. Entonces, es ahí una de las partes bastante importantes en donde, si les dicen definiciones, pero aún así ustedes quieren decir su introducción, relaciónenla con el tema. Sí, gracias. Composición. Confundir los usos distributivos, pero considerando uno a la vez. Les voy a leer el ejemplo. A, B, C pertenecen a A, B, C tienen la propiedad P, por lo tanto A tiene la propiedad P. Una cosa va a ser pertenecer y otra cosa va a ser la propiedad, ¿no?
En este caso es la diferencia que tiene que haber entre ciertos temas en donde no simplemente porque se parezcan van a ser iguales. El ejemplo, el universo tiene una forma esférica, pues todas sus partes constituyentes tienen forma esférica. Sol, planetas, etc. Nada tiene que ver con que el universo, o yo afirme que el universo es esférico, simplemente porque todos sus elementos son esféricos. No puedo establecer que el universo es esférico si ni siquiera se conoce, ¿no? No se sabe cómo es el universo. Simplemente es aquí el saber diferenciar que una cosa puede ser pertenecer, en el ejemplo, y otra cosa va a ser tener la propiedad de. Entonces yo puedo decir, ¿no? Pensando un ejemplo, esta sociedad civil o más bien, juntos como amigos pertenece a una sociedad civil. Entonces, como tanto, juntos como amigos tiene la propiedad de ejercer tales acciones, simplemente porque digo que es una sociedad civil. Pero ahí hay la diferencia entre sociedades civiles y que cada una pues tiene sus propias características, ¿no? Es saber diferenciar, y en este caso es no generalizar a simplemente porque uno se parece es igual al otro. Y vamos con estas dos últimas falacias para de ahí hacer un pequeño descanso para que no se cansen tanto. Y negación del antecedente. Sustituye una estructura argumental no válida cuya fuerza persuasiva suele derivarse de su parecido al modus tollens. Ahorita les explico qué es. Consiste en creer que de un condicional cierto y su antecedente, negando se sigue la falsedad del consecuente. Si P, entonces Q, no P, por lo tanto no Q. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Porque a veces es un poco difícil de entenderlo. Se los digo porque a mí me costó al principio entenderlos, pero ahorita ya se los puedo explicar. Entonces vamos a leer el ejemplo y después vamos a explicarlo. Esto se lo estoy haciendo con ejemplos porque podemos decir, son el tipo de falacias un poco ya más complicadas para que podamos entenderlas bien. Si cada hombre tiene un conjunto de reglas de conducta por medio de las cuales regula su vida, ¿no sería mejor de lo que es una máquina? Pero no hay tales reglas, por lo tanto, los hombres no pueden ser máquinas. Si se dan cuenta, está haciendo como una contraposición de ideas. Estás primero haciendo una fuerza persuasiva, estás persuadiendo a tu auditorio. Quieres, en este caso, hacer un condicional, porque lo crees, ese condicional que tú tienes, quieres ponerle un cierto antecedente, pero al último estás diciendo que esto es falso. Es como un supuesto. Entonces, evidentemente tampoco va a ser válido el hecho de plantear supuestos, ¿no? Eso es la forma más fácil de describirlo, son supuestos que puede hacer tu contraparte. Y por último, la afirmación del consecuente. Constituye una estructura argumental no válida cuya fuerza persuasiva suele derivarse de su parecido con su modus ponens. Consiste en creer que de un condicional cierto y su consecuente verdadero se sigue la verdad del antecedente. Si P, entonces Q, Q por lo tanto P. Si llueve, la calle se moja, la calle está mojada, por lo tanto tuvo que haber llovido. Es igual una contraposición de ideas que muchas veces puede sonar como pleonasmo, pero estos dos tipos de falacia generalmente no se hacen porque si se dan cuenta pues parecen pleonasmos o algún vicio del lenguaje, entonces casi no se utilizan. Y entonces si quieren damos un descanso de 15 minutos para continuar con el taller. ¿Alguna pregunta antes de salir?